661-9 y el siguiente terminado en 566-9 y el tercero 484-7, ellos abiertos a nombre de Bermúdez Silvina, Márquez Carla Lorena y Aquino Ayala Everugo, sobre delitos contra el orden público, según carátula. De seguido se presentan las partes y a los fines del registro lo hace por la Fiscalía. Gustavo Ponce Azar, su señoría. Gracias. ¿Por las defensas? Por la defensa de la señora Silvina Bermúdez, la doctora María Julia Maldonado y la doctora María Eugenia Núñez. Muy amable. Si se fija abajo. Hola. Por la defensa del señor Aquino y la señora Márquez, Juan Pablo Nardín, del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal. Bien, gracias. Señores Bermúdez, Márquez y Aquino, buenas tardes, y como sabrán, se encuentran formalmente detenidos y por tal motivo es que el tribunal va a hacer saber los derechos que la ley reconoce y concede en favor de toda persona que se encuentre en una situación como la de ustedes. Tienen derecho a estar en un tribunal frente a un magistrado para conocer el motivo de la detención y, en su caso, saber de qué se los acusa. Por consiguiente, ello les da derecho a defenderse o a ser defendidos, actividad que aquí la asumen abogados particulares y el servicio público, quienes entiendo han dialogado con cada uno de ustedes y le habrán informado, y si no, les hago notar que ante una acusación o imputación que formule el Ministerio Público, tienen derecho a guardar silencio, pero también tienen derecho a hablar si así lo desean. Y si deciden manifestarse, también tienen derecho a responder preguntas o no contestarlas que se les formulen sin que esto implique para ustedes una presunción en su contra. También cuentan con derecho a ofrecer y o proponer pruebas, las que crean adecuadas para la situación de cada uno. Tienen derecho a plantear acuerdos por intermedio de la defensa con la Fiscalía y desde luego que también tienen derecho a cuestionar las decisiones que eventualmente el tribunal adopta respecto de cada uno de ustedes. ¿Han entendido? Señora Bermúdez, ¿le fueron recabados sus datos personales ya? Señora Márquez. Sí. Señor Aquino. ¿No le tomaron sus datos personales? Sí. ¿Dónde? Gracias. ¿Podrá acercarse, señor Aquino, para este lado? Bien. Voy a solicitar la palabra a su señoría previo al inicio. Señor defensor. Gracias, su señoría. Esta parte viene como miembro de la defensa pública, a plantear la irrazonabilidad de la detención de nuestros asistidos Aquino y Márquez. Puntualmente, la irrazonabilidad y legalidad de la detención en tanto de no dárselo por supuesto del artículo 214 del Código Procesal Penal, donde básicamente se inicia una investigación ante hechos de público conocimiento, como son los llamados a escuelas, infundiendo supuestamente o provocando un operativo de determinación si hay explosivos o no. Pero si bien esto es motivo de investigación o de atención por parte del sistema penal, no puede dejar de ponderarse que aquí se trata de nuestros asistidos, de titulares de una línea telefónica que en ningún modo presupone la autoría de un hecho puntual y concreto tipificado en el Código Penal. El hecho de tener una línea no puede significar de ninguna manera una responsabilidad objetiva en una imputación penal concreta. Desde este punto de vista, entonces, de esta perspectiva, entendemos que es irrazonable, ilegal la detención, no dándose los presupuestos del artículo 214, y solicitamos entonces que esta situación sea declarada, digamos, previo traslado a las partes y de inicio de esta audiencia y previo a la realización de esta audiencia.
En este sentido también entendemos que se observe la situación y se investigue todo el procedimiento llevado a cabo ante esta causa. Bien, gracias. Entiendo que lo que postula una de las defensas beneficia a la otra, por consiguiente voy a escuchar a la Fiscalía en orden a esta articulación que promueven las defensas. La Fiscalía se opone al planteo que ha rechazado el señor defensor y que implica también a la defensa particular, en el sentido de que hemos procedido conforme a las disposiciones legales vigentes, hemos actuado en consecuencia de una serie de hechos que conmociona a la ciudad de Rosario al punto tal de tener por día 30 amenazas de bombas a colegios educativos, con lo que ello implica desde afectar la seguridad pública, poner ese tipo de alertas que ha ocasionado que se tengan que evacuar los establecimientos educativos, se afecte a la ciudadanía en su conjunto y tratarse, reitero, de un delito sumamente grave. Las órdenes de detenciones y los procedimientos fueron hechos conforme a derecho. En realidad tenemos procedimientos que arrancan desde unos meses atrás y en base a las tareas de inteligencia más los procedimientos que tuvieron lugar los últimos días es que en un trabajo conjunto hemos podido identificar las líneas telefónicas desde las cuales partieron estas amenazas de bomba, desde las cuales se configuraron delitos contra la seguridad pública y en esa razón, conforme a los procedimientos legales, hemos procedido en consecuencia, individualizado que fueran titulares de líneas telefónicas con toda la tarea investigativa que ello requiere, como es el entrecruzamiento, la participación de organismos de telecomunicaciones, trabajos de constatación de domicilios, etcétera. Hemos, conforme a nuestras facultades, solicitado las pertinentes órdenes de allanamiento, diligencias que fueron autorizadas por la Judicatura con el viso de legalidad que han tenido todas y cada una de ellas, tanto en la producción formal como al momento del desenvolvimiento de las mandas judiciales. Ello, reitero, ha sido todo en el marco de las normas que caracterizan el Estado constitucional de derecho, razón por la cual nos oponemos a la posición de la Defensoría Pública. Gracias. ¿La defensa quiere mejorar sus argumentos? No, nos mantenemos en esta posición. En particular, no negamos que pueda intervenir el Ministerio Público ante determinados hechos, como señaló el señor fiscal, pero no nos negamos obviamente a que se impute, digamos, a una persona por ser meramente titular de la línea y sin perjuicio de las consideraciones que se puedan hacer en orden a la eventual atipicidad de la que se lo pretende enrostrar, o que se ha consignado en la orden de detención respectiva, pero entendemos que el mero hecho de ser titular de una línea no puede dar lugar a una presunción de autoría de una determinada conducta, so pena de incurrir en responsabilidad objetiva. Bien, gracias. Habiendo oído las partes, entiendo que corresponde pronunciarse, ya que se articula una cuestión como previa y de especial decisión. Y en orden a ello considero que le asiste razón a la Fiscalía, habida cuenta que aquí se introducen cuestiones que tienen que ver con la imputación y otras que atañen a la legitimidad o no que tiene el Ministerio Público de la acusación a los fines de, como resulta de una investigación, determinar la aprehensión y o detención de las personas. Centrado en esa cuestión, entiendo que no hay vicio alguno, más allá de que luego, en el curso de esta audiencia, pueda prosperar o no algún planteo con relación a la apariencia de responsabilidad. Pero bien puede entenderse, a menos que aparezcan algunos argumentos y o evidencias que
hagan pensar lo contrario, que en principio quien es titular de una línea o quien maneja un aparato tecnológico puede incurrir responsablemente en la comisión de un delito sin necesariamente ser autor, o podría ser cómplice. Así entonces, entendiendo que la detención resulta legítima, la audiencia va a continuar y el tribunal se apresta a escuchar las imputaciones. Al tiempo de pedirle a los justiciables que presten mucha atención, porque luego de que concluya la exposición de la Fiscalía, le voy a preguntar separadamente a cada uno de ustedes si han comprendido de qué se los acusa y si eventualmente van a ejercer su derecho a guardar silencio o a declarar. ¿Han comprendido? Bien. Señor fiscal, gracias la palabra. Gracias, señoría. Y solicito instrucción para formular las imputaciones en el sentido de hacer imputación tras imputación o el desarrollo de cada una de ellas y la pretensión cautelar. ¿Cómo estima la defensa el mejor ejercicio de su actividad? Que lo hagamos de manera... No tenemos inconveniente, como disponga su señoría. ¿La otra defensa? Lo mismo, su señoría. Bien, la modalidad es sucesiva. Gracias. Señora Carla Lorena Márquez. A efecto de lo normado por el artículo 275 del Código Procesal Penal de la provincia, se le atribuye a usted el día 31 de agosto de 2017 a las 16:19 horas aproximadamente, a través de un llamado a la central operativa del 911 desde su teléfono particular, número 0341 152 80 90 96, haber realizado un llamado con el fin de infundir temor a las personas que integran la población permanente de la Escuela Técnica General San Martín número 431 de la ciudad de Rosario, y con el fin de provocar la evacuación y cese de actividades de dicho establecimiento educativo. El celular al que hacemos referencia, desde el cual se cometió el hecho, le fue secuestrado el día 7 de septiembre de 2017 en el operativo realizado por la Policía de Investigaciones en su domicilio particular. Este hecho que se le atribuye es constitutivo del delito de intimidación pública conforme a las pautas del artículo 211 del Código Penal de la República. ¿Las evidencias de cargo? Evidencias del cargo. Las evidencias fundantes de esta imputación son la planilla de información sobre las actuaciones relacionadas con la amenaza de bomba que labrara personal de la Comisaría Tercera y suscrita por la profesora Nélida Ponti y el oficial Lucas Peralta de la sección explosivos. También la carta de incidencia número R010-692-133 y los audios aportados por la central del 911, de la cual surge que la llamada emitida el día 31 de agosto a la hora mencionada se efectúa desde la línea 0341-152-80-90-96. También tenemos como evidencia la orden de allanamiento número 1354 de fecha 7 de septiembre de 2017 y en virtud de la cual se produjo la identificación, aprehensión y secuestro del celular en cuestión, del cual se libró la llamada de amenaza de bomba a la escuela que referimos. También las vistas fotográficas de la señora Márquez y el pertinente informe médico legal.
Estas son, hasta el momento, las evidencias con las que cuenta la Fiscalía y que han dado sostén para que se peticionara esta audiencia imputativa y de medida cautelar. ¿Eso es todo? Eso es todo hasta este momento. Señora Márquez, ¿ha comprendido que de la exposición que hace el señor fiscal le está atribuyendo a usted una conducta que para la ley constituye delito? Sí. Si se da cuenta entonces que está siendo acusada, y tal como lo anticipé, voy a preguntarle si va a ejercer su derecho a guardar silencio o a declarar. Voy a declarar. Bien, entonces vamos a retirar a las otras dos personas. La metodología. Solicito su señoría en orden a lo que ha indicado. Bien, gracias. Ahora te van a llevar afuera un rato para que declares. Señora Márquez, permítame que le informe lo siguiente. Va a ser oída en todo aquello que usted quiera exponer de manera libre y espontánea, pero no será permitido que consulte previamente con su abogado qué decir o qué no decir. Recuerde que luego de manifestarse, forma parte de su derecho el responder algunas preguntas, a ninguna o algunas, sin que esto conlleve para usted una presunción en su contra. ¿Entendió? Sí. Bien, le escuchamos, señora Márquez. Bueno, yo estoy acusada de que por tener una línea me acusaron, pero yo jamás hice el llamado. Nada más, eso solo quería decir. ¿Va a responder a preguntas? Sí. Tiene la defensa la posibilidad de interrogar en primer lugar si lo considera necesario. ¿Nos puede informar en torno al origen de este aparato telefónico? Sí. Es una línea que yo tengo. Por favor, diríjase al micrófono. Es una línea que yo tengo, que se la doy a mi hija por seguridad. ¿Nos puede explicar bien qué es esto de seguridad y desde cuánto hace que se lo dio a su hija? Desde que empezaron las clases se lo doy para que me llame para cuando llegue a la escuela y cuando vuelve de la escuela. ¿Nos puede informar la edad de su hija? Mi hija tiene 14 años. Cuando habla de seguridad, ¿a qué alude? Aludo a que mi hija tiene 1 hora de viaje hasta llegar a la escuela y 1 hora para volver. Bien. ¿A qué escuela va su hija? Mi hija va al Nacional 2. Concluyó la defensa. ¿La Fiscalía? 2 preguntas solamente, su señoría. Señora Márquez, usted dice que es la titular de esa línea, ¿verdad? Sí. Bien, ¿desde cuándo es titular de la línea telefónica? Y desde que empezaron las clases. Desde que empezaron las clases. Nos dijo, ante la pregunta del señor defensor, que su hija asiste al Colegio Nacional 2. Sí. ¿Puede decirnos, por favor, en qué horario concurre y a qué curso asiste? Mi hija concurre a primer año y turno tarde. No hay pregunta, señoría. Bien, gracias. Señora Márquez, ¿quiere agregar algo más? No, nada más. Bien, entonces hacemos ingresar a las otras personas. Antes de darle la palabra a la Fiscalía, voy a consultar a la defensa si va a decir algo respecto de la imputación que ha sido formalizada. Sí, entendemos, no estamos de acuerdo con la tipificación seleccionada por el señor fiscal en orden al delito de intimidación pública en los términos del artículo 211 del Código Penal. Entendemos que es más allá de las molestias que pueden ocasionar
este tipo de llamados. Entendemos que no hay dolo de afectación al orden público, al bien jurídico tutelado, que tiene un elemento subjetivo del tipo muy particular y que en este caso no lo vemos para nada configurado, y por lo que rechazamos, lo que ya dijimos que rechazamos la imputación y la detención originariamente. Asimismo, se habla de haber realizado un llamado. No está claro que haya habido una identificación de voces respecto, si la imputación es esa, haber llamado. No está claro que haya habido una identificación de voces y que se pudiera determinar que haya sido nuestra asistida la que hubiera hecho este llamado que es objeto de imputación en el día de la fecha. Insistimos entonces, rechazando la imputación, cuestionando la calificación legal y solicitando la libertad de nuestra asistida. Bien, gracias. Tiene la palabra la Fiscalía y vamos a escuchar la otra de las imputaciones. Bien, quisiera replicar lo del doctor Nardín, si me lo permite su señoría, para dejar clara la posición. ¿Me lo permite? ¿Va a introducir algo más luego de la formulación del cargo? Sí, vamos a introducir. Bien, entonces lo voy a escuchar cuando bien argumente respecto de la otra cuestión. Gracias. Señora Silvia Bermúdez. Buenas tardes, señora. También a efecto de lo que impone el artículo 275 del Código Procesal Penal, se le hace saber que se le atribuye el hecho ocurrido el día 1 de septiembre de 2017, aproximadamente a la hora 9:08 de la mañana, cuando junto con otra persona de sexo masculino, aún no identificada en la investigación, libraron comunicación telefónica con la central operativa del 911, dividiéndose las tareas de un modo tal que la aquí imputada proveyó su teléfono particular, número 0341 153 420133, para realizar la llamada, siendo que la persona aún no identificada fue quien habló con el fin de infundir temor a las personas que integran la población permanente de la Escuela de Enseñanza Técnica Particular número 467 de la ciudad de Rosario, y con el fin de provocar la evacuación y cese de actividades de dicho establecimiento educativo, para luego de ello quedarse la señora Bermúdez con el celular al que hicimos referencia y desde el cual se cometió el hecho, celular que fuera secuestrado el día 7 de septiembre en el operativo realizado por la Policía de Investigaciones en el domicilio particular de la señora Bermúdez. El hecho que se le reprocha, señora, es el constitutivo de intimidación pública conforme a la pauta del artículo 211 del Código Penal de la República. Las evidencias, señoría, con las que cuenta la Fiscalía hasta este momento son... No, di vuelta la hoja. Un segundito. Este no es. Esto como muchos. Dame la carpeta. Bien. Las evidencias son las actas de neutralización de explosivos suscrita por la subregente de Cultura General, profesora Marcela Mayorana, de la escuela en cuestión, junto con el operador de explosivos Enrique González. Las cartas de incidencia del 911, numerada con R010-69-4399, y los audios aportados de la central 911, del cual surge que la llamada emitida el día 1 de septiembre a las 9:08 horas se efectúa desde la línea
420133, propiedad de la señora aquí traída. También el informe librado por Dajudeco, conforme el cual la solicitud sobre la titularidad de la línea telefónica se encuentra en cabeza de la señora Bermúdez. También la orden de allanamiento número 1358, librada el día 6 de septiembre de 2017, en virtud del cual se produjo la identificación, aprehensión y secuestro del teléfono celular en cuestión, como asimismo las vistas fotográficas de la señora Bermúdez, y de los efectos secuestrados en el procedimiento. Estas son, hasta el momento, las evidencias fundantes, señoría. Gracias. Señora Bermúdez, ¿comprendió que está siendo acusada tal como se desprende del relato que ha hecho el señor fiscal? Sí. Si entiende, entonces, voy a preguntarle si va a ejercer su derecho a guardar silencio o a declarar. A declarar. Bien, entonces vamos a hacer retirar a las otras dos personas. Señora Bermúdez, le informo que va a ser oída en todo aquello que usted quiera exponer de manera libre y espontánea, pero no va a ser permitido por el tribunal que usted consulte previamente qué decir o qué no decir con sus abogadas. Sí. Y recuerde que luego de manifestarse tiene derecho a responder preguntas, si así lo desea, o no contestar algunas o ninguna, sin que esto implique una presunción negativa en su contra. ¿Entendió? Sí. Bien, le escuchamos. No, yo solamente quería aclarar que la línea sí pertenece... Perdón, diríjase al micrófono así queda. Quería aclarar que la línea pertenece a mí, porque está mi nombre, pero que yo las llamadas no las he hecho. Solamente. No escuché la última parte. Que las llamadas yo no las he hecho. Eso es todo. ¿No respondió la pregunta que se le haga? No. Bien. Consulto entonces a la defensa si tiene algo que decir respecto de la formulación del cargo. Sí, su señoría y señor fiscal y señor defensor, hacemos nuestras las palabras del doctor Nardín acerca de la posible atipicidad de la conducta imputada por la falta de la ultrafinalidad necesaria para poder configurar el delito imputado. Bien, gracias. Tiene presente. Vamos a hacer ingresar. El señor fiscal tiene el uso de la palabra. Sí. Señor Eber Hugo Aquino Ayala. También, conforme lo dispone el artículo 275 del Código Procesal, le hacemos saber que se le atribuye a usted el hecho del día 29 de junio de 2017 a las 20:15 horas aproximadamente, a través de un llamado a la central operativa del 911 desde su teléfono particular número 0341 153 15 40 13, haber realizado un llamado con el fin de infundir temor a las personas que integran la población permanente de la Escuela Técnica número 468, Ingeniero Luis Laporte, de la ciudad de Rosario, y con el fin de provocar la evacuación y el cese de actividades de dicho establecimiento educativo. Dicho celular, desde el cual se cometió el llamado de amenaza de bomba a esta institución educativa de nuestra ciudad, fue secuestrado el día 7 de septiembre de 2017 en el operativo realizado por la Policía de Investigaciones en su domicilio particular y portándolo usted. Este hecho que se le reprocha es constitutivo del delito de intimidación pública, conforme a lo normado por el artículo 211 del Código Penal de la República.
Las evidencias fundantes hasta este momento, señor magistrado, son la carta de incidencia al 911 bajo número RO 1043 80 59 y los audios respectivos que aportó la central del 911 y del cual surge que la llamada emitida el día 29 de junio de 2017 a la hora mencionada se efectuó desde la línea 0341 153 15 40 13 cuya titularidad y dominio le corresponden al señor Eber Hugo Aquino Ayala. También en el plexo de evidencias la orden de allanamiento bajo número 1357 expedida por el Colegio de Jueces de esta ciudad y en virtud del cual se logró la identificación, aprehensión y secuestro del teléfono desde el cual se produjo la amenaza de bomba al establecimiento educativo. Las vistas fotográficas del señor Aquino Ayala, como asimismo vista de los efectos secuestrados, y también en el marco de las tareas investigativas, captación de registros virtuales. Estas son las evidencias que contamos hasta el momento. ¿Qué es eso, señor fiscal? Puntualmente, un hashtag donde está la foto del señor Aquino Ayala junto con otro masculino no identificado que tiene el nombre asterisco bomba 8059 y que corresponde como figura visual al número de teléfono del señor Aquino, habilitada hasta el día de hoy la línea telefónica y con servicio activo del servicio de WhatsApp. Esas son, hasta el momento, señoría, las evidencias con las que cuenta la Fiscalía y que han sido fundantes para la solicitud de esta audiencia imputativa y de medida cautelar. Nada más. Gracias. Señor Aquino. Nos permite, le podemos solicitar al fiscal el legajo, si bien lo hemos verificado, queríamos mostrar al señor Aquino esas imágenes. Bien. Así. Bien, señor Aquino, se da cuenta que en el relato que ha hecho el señor fiscal le está atribuyendo a usted una conducta que para la ley constituye delito. Si entiende entonces que está siendo imputado o acusado, voy a preguntarle si va a ejercer su derecho a guardar silencio o a hablar. Bien, entonces vamos a retirar a las otras dos personas. Le hago saber que va a ser oído en todo aquello que usted quiera manifestar, pero no le será concedido ni permitido que consulte previamente con su abogado qué decir o qué no decir. Y debe tener en cuenta que luego de manifestarse tiene derecho a responder preguntas o a no contestar ninguna o alguna, ya que forma parte de su privilegio. ¿Entendió? Bien, lo escuchamos, señor Aquino.
El llamado ese supuestamente que está grabado, yo no lo hice. Estaba yo en el kiosco, lo que pasó. Estaba en el kiosco y un pibe de mi escuela viene y me pide el celular para hacer un llamado. Yo se lo presté como cualquier otra persona le prestaría para hacer un llamado. Se lo presté y yo cuando terminé de comprar, lo vi que estaba hablando por teléfono, en el pasillo de la escuela donde entran las motos, para entrar en la escuela. Y terminó de hablar y yo me dio el celular y después de que terminó de hablar me fijé a quién llamó. Había un número marcado, no sé quién era. Y me fijé, el 911 no estaba marcado, porque después llegó la policía. Había avisado que no estaba que había una amenaza de bomba. Y yo no me di cuenta de nada y pensé eso. Pero después cuando alguien me pedía para hacer un llamado o que le preste algo para el celular, no le prestaba. Por si acaso hacían una llamada o algo. Pero cuando me fijé si mi celular había llamado a la policía, no estaba marcado. ¿Eso es todo? Y nada, solamente eso. Bien. ¿Va a contestar a preguntas que se le hagan? Sí. ¿La defensa? Esa foto que le exhibió el fiscal antes, ¿a qué corresponde? Había salido a bailar al principio de año, creo que eso, sí. Principio de año más o menos. Y no, eso fue mucho antes de lo que está pasando ahora. Fue antes de la llamada esa que hicieron. Esa foto ya de hace mucho tiempo. No más preguntas. ¿La fiscalía? Sí, su señoría. Usted decía recién que chequeó su teléfono después que le prestó el teléfono a su amigo. No, amigo no es. A su compañero. Tampoco de un pibe de la escuela que me pidió que le haga ese favor. ¿Puede decirnos puntualmente cómo se lo pidió? O sea, detalle cómo fue la situación. Disculpa, ¿me podrías prestar tu teléfono para hacer una llamada? Solamente eso. ¿Esto ocurrió en el interior de la escuela? Sí, en el interior. Reitero, usted dice que después chequeó el teléfono y no advirtió que hubieran llamado al 911. No, me fijé en el registro de llamada y no estaba marcado el 911. Bien. Señoría, la carta incidental habla por sí sola. Perdón. Ese número se... Pregunte, no argumente. Bien. Resérveselo para su eventual intervención. Quiero aclarar que yo la llamada no la hice. Eso está bien. Sí. Bien, usted dijo que no, que se lo prestó un compañero. No voy a hacer más preguntas por ahora. Gracias. Pasemos a ingresar a los demás. Al tiempo que voy a consultar a la defensa si tiene algo que decir respecto de la imputación, aunque entiendo que va a reiterar sus argumentos, señor defensor. Nos remitimos. Bien. Nos remitimos a todo lo anterior en orden a la irrazonabilidad de la imputación, a la solicitud de su rechazo por no darse los requisitos típicos. Gracias. Señor fiscal, ¿va a introducir algo más en esta audiencia? Sí, su señoría. Consideramos que los elementos típicos se dan sin perjuicio de posteriormente adelantar que vamos a solicitar medida cautelar. Bueno, escuchamos los fundamentos. Bien. En cuanto a la tipicidad que se achaca a los hechos investigados y que han sido puestos a consideración de este tribunal, las conductas reprochadas cuentan con todo el soporte, a diferencia de lo que entiende el defensor público en cuanto al aspecto subjetivo puntualmente del dolo. ¿Por qué? Porque la figura típica, y acá hemos descrito puntualmente cómo fue la mecánica de los hechos, requiere una intención dirigida a la perturbación del orden, que no se asienta tanto en el resultado obtenido por los agentes, sino más bien en el elemento subjetivo, consistente en el designio de intimidar para que resulte afectada la tranquilidad pública. Desde el año pasado, con menor frecuencia, pero con mayor intensidad, este año y puntualmente a partir de la culminación del receso invernal, la ciudad de Rosario se ha visto conmovida con este tipo de hechos que no solamente produjeron la evacuación, la suspensión de las clases,
la responsabilidad adicional al personal docente de tener que estar al cuidado de los alumnos que hay que desalojar de los colegios en las distintas horas que se han producido estas llamadas. Doble responsabilidad que tienen esos servidores públicos, al igual que todos nosotros como servidores públicos, tanto el magistrado, el defensor público, este fiscal que habla. Y han sido llevados a una extralimitación incluso de funciones, poniendo en riesgo la seguridad misma de la población estudiantil que tuvo que salir a las calles. Esto también tuvo su efecto negativo en relación a la ciudadanía que está asentada en las adyacencias de los locales estudiantiles en cuestión, de los establecimientos educativos en cuestión. Ha provocado caos en el tránsito, tránsito que no es simplemente para salir de paseo, sino que durante horas picos de la ciudad se ha puesto también en jaque el traslado de ambulancias, de servicios de salud, de gente que tenía que ir a trabajar y que ese día llegó tarde y perdió su premio. O sea que hemos afectado incluso más allá de la seguridad ciudadana, derechos de la ciudadanía toda. Cada uno de estos operativos que se deben activar en razón de los llamados al 911 por amenaza de bomba a los locales, a los establecimientos educativos, pone una alarma anaranjada e implica el desplazamiento de unidades especializadas para que el protocolo se active y se ponga en marcha en resguardo de la seguridad de todos y cada uno de los ciudadanos, sean alumnos de colegio, vecinos, de los transeúntes que pudieran estar por el lugar, etcétera. Estos hechos, que gracias a Dios no han causado resultados mortales o letales en esta ciudad de Rosario, sí han causado muchas muertes en países europeos. Trasciende, a nuestro entender, lo que puede ser encuadrado como una simple broma, como trató de relativizárselo. Y estamos ante la presencia de hechos sumamente graves. ¿Por qué? Por el bien jurídico que lesionan y que han lesionado y cuyos efectos se siguen produciendo aún celebrada esta audiencia. ¿Por qué? Porque al día de hoy seguimos teniendo un total de 7 llamados de amenazas de bombas en establecimientos educativos. Por esta cuestión, su señoría, tratándose de un delito sumamente grave que obliga a todos los poderes del Estado a estar en consideración de los momentos que estamos viviendo, es que vamos a solicitar para todos y cada uno de los casos medidas cautelares. Reiteramos, el Ministerio Público considera que la imputación es acorde a derecho, que el delito se configura y reserva su derecho de ocurrir ante la Cámara de Apelaciones ante una acogida desfavorable a la imputación que hemos presentado. Y en cuanto a las cautelares, teniendo en cuenta que conforme a las pautas del artículo 219, inciso primero, que requiere evidencia en grado de probabilidad, el inciso 1 se da perfectamente como para concluir en el presupuesto de punibilidad y perseguibilidad conforme a las actas de procedimiento y todas las evidencias que hemos detallado para sustentar la imputación, razón por la cual esos presupuestos, reitero, de punibilidad y perseguibilidad se dan en cabeza de los 3 ciudadanos aquí traídos. En cuanto al inciso segundo, la pena privativa de libertad que razonablemente pudiera corresponder en caso de condena puede llegar a ser de cumplimiento efectivo sin perjuicio de que se pueda acusar por un término que permita la condicionalidad. Estamos en los albores de una investigación. Lo que sí quiero que quede absolutamente claro es que el Ministerio Público
de la acusación, al momento de formular la acusación, lo va a hacer apartándose del mínimo legal. Y el mínimo legal es de 2 años, que habilitaría la condenación condicional. También consideramos que la peligrosidad procesal puede darse, no quizás en el peligro de fuga, pero sí en el entorpecimiento probatorio. En razón de estas consideraciones, y sin perjuicio de que podamos acusar por un monto mayor al mínimo legal, el Ministerio Público solicita al señor magistrado que imponga una alternativa y en este sentido se imponga a las 3 personas aquí imputadas una caución real de 10.000 pesos a cada uno. Esta es la pretensión cautelar que solicita la Fiscalía y, por supuesto, sin perjuicio de continuar con esta investigación y poder producir el requerimiento acusatorio en el más corto plazo. Nada más, señoría. Debo inferir entonces que usted da a entender que admite la libertad bajo una caución. La libertad como alternativa bajo la modalidad de que se consigne una caución real de 10.000 pesos. Esto también, señoría, teniendo en cuenta que los aquí traídos no cuentan con antecedentes condenatorios, sin perjuicio, reitero, de la gravedad del delito que se imputa. Es por eso que consideramos una cuestión de criterio y objetiva para tener en cuenta al momento de la petición de la cautelar. Como alternativa a la prisión preventiva, la caución real de 10.000 pesos cada uno. Gracias, señor fiscal. El turno para oír a las defensas. Gracias, su señoría. Esta parte viene a oponerse al pedido de caución. Por supuesto, no nos vamos a oponer para nada al pedido de libertad formulado por la Fiscalía. Nos oponemos a la condición de la caución para el otorgamiento de la libertad. Reiteramos ya las objeciones señaladas en la audiencia imputativa, la de control de detención, sobre la ausencia de dolo. Sobre la argumentación, por ende, de no darse el tipo del artículo 211 del Código Penal. También nos parecen importantes los descargos que efectuaron cada uno de nosotros asistidos, que no fueron valorados por el señor fiscal. Entendemos también que la imputación no se corresponde para nada con la situación de nuestros asistidos. Asimismo, se invoca en gran medida, o invocado el señor fiscal, razones que podríamos sintetizar como de prevención general, es decir, muchos llamados en la ciudad, congestión de tránsito, problemas. Entendemos que esto es utilizar el proceso penal o una cautelar en particular para pretender dar un mensaje y como tal nos parece que es irrazonable es utilizar al proceso penal como un medio para lograr un fin social, siendo que puede perfectamente conjugarse estas situaciones de otra manera y no a través de medidas cautelares en un proceso penal, los perjuicios que señala el fiscal, pero que de ningún modo lo hacen típico del artículo 211 del Código Penal. Insistimos, acá se ha imputado haber llamado, no fueron nuestros asistidos quienes llamaron, cada uno brindó sus explicaciones, por ende nos parece irrazonable entender que se dan los presupuestos del 19 inciso primero. Respecto al 19 inciso segundo, desde luego, a falta de antecedentes, lo ha reconocido el mismo fiscal, nos debe proyectar también totalmente afuera de cualquier tipo de prisión preventiva o alternativa a la prisión preventiva. Entendemos que se proyecta absolutamente ajeno a esto. Y en cuanto al inciso tercero, se ha reconocido la falta de peligro de fuga, por ende
no tiene sentido que abundemos en los núcleos familiares de cada uno de nuestros asistidos para no prolongar indebidamente la audiencia o la situación de nuestros asistidos de detención. Es decir, nuestros asistidos cuentan con familia, cuentan con arraigo, con domicilio, de hecho fueron detenidos en sus respectivos domicilios. Es decir, nos parece, la señora Márquez es madre también de menores, nos parece absolutamente superfluo hablar sobre fuga. Y en cuanto a la otra, entorpecimiento probatorio, nos parece que no ha sido delineado concretamente como para sostener una caución como la requerida, que es en definitiva la peticionada por la Fiscalía. Entendemos que procede la libertad lisa y llana de ambos asistidos nuestros, de la forma más rápida posible. Incluso le vamos a pedir que se sorteen todos los tipos de requerimiento de traslado que normalmente demoran muchísimo las liberaciones, y solicitamos la libertad lisiciana de esta audiencia de nuestros asistidos al no darse ninguno de los presupuestos del 219 ni tampoco que proceda alguna alternativa a la prisión preventiva. Gracias. La otra defensa. Conforme lo ya mencionado por el doctor Nardín y evidenciándose las particularidades que atienden a nuestra defendida, la señora Silvina, consideramos que no se cumplen tampoco los requisitos del mencionado artículo en cuanto a la solicitud de una medida cautelar. En primer lugar, porque deben existir elementos suficientes para poder superar la duda que pueda llegar a tener el señor fiscal. Aprovechando este momento, la señora Silvina nos ha manifestado su interés de manifestarse y considero que ella tiene algo para decir y para que ustedes lo escuchen. Bien. El tribunal lo va a tomar como una ampliación de su declaración. Sí, yo quería hablar con respecto a la línea, que la línea pertenece a mí, pero que yo la línea no la estaba utilizando, la línea esa. Vamos al celular, no lo utilizaba yo. Fue un medio que yo compré para mi hijo, para que él la utilice, nada más. Con respecto a la seguridad, ya que él es menor de edad y va al colegio, y va de lunes a miércoles, sale muy tarde, sale temprano, y solamente 2 días nada más tiene que llegar, dentro de todo, temprano a casa, que es por seguridad nada más, sale muy de temprano. Con respecto a eso nada más, quería hablar. Gracias. Mantiene la palabra la defensa. Y en base a lo que la señora Silvina ha manifestado, nosotros queríamos realizarle algunas preguntas. Señora Silvina, usted dijo que esa línea estaba a su nombre. ¿De qué empresa era la línea? Señor defensor, ¿le podemos facilitar a...? Sí, tome aquí si quiere. ¿De qué línea era, perdón, de qué empresa era esa línea? Claro, la compañía es Claro. Bien, ¿y era prepago o con abono esa línea? Con abono. ¿Hace cuánto la había adquirido? Hace más de 3 años. Usted mencionó que la había adquirido para su hijo. Sí. ¿Su hijo cuántos años tiene? 17. Entonces usted la adquirió cuando tenía 14 años. Claro. Le consulto, ¿usted utiliza o tiene un celular? Sí, tengo un celular. ¿Qué nos podría decir el número de ese celular? 3415-62-7537. ¿Esa línea de qué empresa es? Claro, también. Bien. Le consulto, ¿su hijo a dónde va a la escuela? Va a la técnica 5. ¿Dónde queda la técnica? Corrientes y Santa Fe. Perfecto. Otras 2 consultas más y finalizamos las preguntas. ¿Usted a qué se dedica, Silvina? Hace muy poco dejé de trabajar, soy ama de casa. ¿Y su domicilio dónde queda? Carrero 1999. Perfecto. Bien, en base a lo que ya nos avisa, muchas gracias, se puede devolver. Perdón. Sí. ¿Va a responder a preguntas que le haga la Fiscalía? Señor defensor, le voy a pedir que le pase.
No voy a formular preguntas, su señoría. Bien, gracias. Entonces sí, tiene el uso de la palabra nuevamente la defensa. Conforme, veníamos analizando los diferentes presupuestos de la prisión preventiva, la apariencia de responsabilidad en el caso de la señora, que solo es titular de la línea, de la cual ella manifestó que la ha sacado o que la ha logrado, digamos, dentro de una empresa en la cual solicita para poder contener a su nombre un número de línea, necesita para un menor que sea responsable y esté a nombre de un mayor de edad. En el momento en el que la señora adquirió el número desde el cual se efectuaron las llamadas, no siendo esto una cuestión en la cual damos por hecho que haya sido su hijo quien haya realizado esta llamada, el adolescente tenía 14 años. La señora ya ha manifestado que ella solo es titular de la línea y que no hacía uso de ese celular ni de esa línea. Asimismo, en cuanto a la pena en expectativa, si bien el fiscal ya ha mencionado que es pasible de una condena de ejecución condicional, dado el monto de la pena, que va de 2 a 6 años de prisión, si admitimos una tesis amplia, podemos considerar que puede ser posible la condenación condicional alejándose unos meses incluso del mínimo legal. En tercer lugar, en cuanto a la peligrosidad procesal, como ya ha dicho el doctor Nardín, la señora cuenta con arraigo y es una cuestión que ya el fiscal también lo ha mencionado. Por último, en cuanto al peligro de entorpecimiento probatorio, tal como consta en las órdenes de allanamiento y como nos lo ha manifestado nuestra defendida, la señora en ningún momento se opuso a que se realizara este allanamiento en su domicilio y consideramos que las medidas que pueden llegar a ser necesarias, la señora no estaría en condiciones de entorpecer las mismas, dado que implican oficios y remitir información de un organismo público o incluso de una empresa prestataria de teléfonos hacia la Fiscalía. Eso es todo. Bien, gracias. Ratificar. 2 minutos para réplica y dúplica. Sí, no, ratificar los términos o los fundamentos de la imputación, y ratificar también la cautelar tal cual lo hemos solicitado. Nos hemos explayado al momento de peticionar la cautelar y a esos términos nos remitimos, señoría. Bien, gracias, señor fiscal. ¿Las defensas? Nos mantenemos nuestra posición, insistimos en la irrazonabilidad de esta persecución penal. Insistimos en que no se dan los presupuestos, ninguno de los presupuestos del artículo 219 como para pensar en una alternativa a la prisión preventiva. Entendemos que no puede haber de ningún modo entorpecimiento probatorio, que es atípica la conducta y que procedería, aún siendo típica la conducta, conforme dice el fiscal, procedería claramente la condena condicional y nos parece irrazonable la cautela solicitada. Entendemos que procede la libertad sin más lisa y llana de nuestros asistidos y desde esta misma audiencia. Gracias. ¿La otra defensa? Corroboramos también lo dicho por el doctor Nardín. Solicitamos la libertad de la señora Silvina, dado lo ya mencionado, la tipicidad de la conducta endilgada, asimismo la falta de los elementos para solicitar la prisión preventiva o medida cautelar o alternativa de medida cautelar o morigeración de medida cautelar. Asimismo, manifestamos que la señora aquí presente y sus familiares nos han manifestado que no poseen el dinero para abonar una caución. Gracias. Hemos visto que no han manifestado que no poseen dinero suficiente para una caución como la requerida. Señora Márquez, ¿quiere agregar algo? Señora Bermúdez. Señora Aquino. Bien. Toca decidir y el tribunal considera lo siguiente. De consumo con la oportuna validación de la detención, debo pronunciarme sobre
la imputación de que son objeto en cuanto a si es admisible o no, si es validable o no. Y para ello es necesario destacarle a los justiciables que el análisis que prescribe la ley es que el hecho, conforme a las circunstancias que describe la Fiscalía, resulte verosímil y con algún anclaje o fundamento en las evidencias que invoca. De esa perspectiva, entiendo que la figura penal escogida resulta razonablemente adecuada a las circunstancias en que se formula la imputación. Destacando esto, es un delito, como bien saben los abogados, que compromete un determinado bien jurídico como es el orden público, no la seguridad pública. Esto es que lo que se pretende es garantizar, a partir de que cada sujeto respete la norma de convivencia, un estado de tranquilidad pública. Y este delito penaliza o amenaza con sanción todo comportamiento que genere alarma social, provocando desórdenes o tumultos, tal como se describe en el tipo penal. Además, es un tipo penal, una figura, un delito que lo puede cometer cualquier persona. Cualquier persona que realice las acciones prohibidas por ese delito, como sería en este caso dar voces de alarma, que puede ser verbal o a través de un medio de comunicación. Esto vincula a cada uno de ustedes, en primer lugar por ser titular de la línea y también porque no necesariamente se puede ser responsable, ya lo adelantó este magistrado, a título de autor, sino también a título de cómplice o, si se quiere, instigador. Para hablar de atipicidad no hay evidencias manifiestas en esta audiencia, que es la primera donde el tribunal se impone de un caso que trae la Fiscalía, acerca de la no intervención. Esto podrá, en su caso, resultar de el progreso de la investigación, en donde puedan profundizarse pericias de voz, para poner en claro que, pese a ser titular de una línea, no es quien da las voces de alarma, y en su caso habría un corrimiento de autoría, una participación, y luego verse si realmente hay un acto de colaboración o manifestación para que se cause alarma. En esta audiencia, los elementos que trae la Fiscalía, insisto, resultan creíbles como para validar la formulación del cargo de que es un objeto. Dicho esto, debe este tribunal valorar si hay razones suficientes para despachar la medida cautelar en los términos que requiere la Fiscalía. Y para este tribunal merece destacarse lo siguiente. Por razones de lógica, entiendo que la apariencia de responsabilidad luce solventada. Esto no se trata de una decisión definitiva y concluyente, sino de la primera audiencia que los convoca. Con relación a la eventual sanción que mereciera el comportamiento de ustedes, este magistrado reiteradamente sostiene que no existe un derecho de antemano a una sanción en suspenso, porque esta modalidad, como la de una pena en efectivo, requiere de su debida y razonada fundamentación con arreglo de las circunstancias del caso. Pero sí debo computar en favor de ustedes la inexistencia de antecedentes condenatorios. Y esto me lleva al último de los supuestos, que es el riesgo procesal.
Aquí se descarta, incluso por parte de la propia Fiscalía, la posibilidad de la fuga y quedaría por examinar la otra variante, que es la del entorpecimiento probatorio. Pero a tenor de los delitos de que se trata y en orden a las diligencias que pudieran estar pendientes, entiendo como razonable la casi imposibilidad de que puedan frustrar la producción de las diligencias probatorias. Sobre todo porque entiendo que no puede haber una manipulación en orden a la pericia de voz, ya que esto está en cierto modo cautelado. Esto entonces lleva a este magistrado a decidir en favor de ustedes la libertad tras la formalización de los cargos, pero habida cuenta que para este tribunal, insisto, la imputación de que es un objeto merece ser validada, se le va a imponer la obligación de presentarse una vez cada 15 días ante la Oficina de Gestión Judicial como manera de acreditar con su presencia su subordinación a este proceso que desde esta audiencia las involucra de manera formal. Esto implica, señor fiscal, que el tribunal no va a hacer lugar a la caución exigida por entender que estas otras restricciones son suficientes en orden a la imputación de que se les ha hecho. Así, con estas consideraciones, el tribunal da por concluida la audiencia. Gracias. En cuanto al pedido de la inmediata libertad, dado el tiempo transcurrido y digamos que incluso no se ha sostenido un pedido de prisión preventiva, para que se hagan efectivos lo más rápido posible. ¿La Fiscalía tiene algo que decir al respecto? Es una cuestión que a partir de este instante corresponde al Poder Judicial. Bien, entonces el tribunal va a hacer lugar a lo que dice la defensa con el expreso cargo de que en el día de mañana comparezcan a los fines de la reidentificación o que culminen con los trámites de rigor. Es que debíamos tener una oficina acá. Que se deje sin efecto la custodia, entonces. Sí, por supuesto. Juan Pablo.